Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente a don José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el honor de que haya aceptado presentarle el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España, don José Manuel García Margallo. La tribuna es suya. Muchísimas gracias. Es para mí un honor y una satisfacción el comparecer en este foro para presentar al director general de la FAO, José Graciano da Silva. Mis palabras van a ser necesariamente breves. El papel estelar le corresponde a José Graciano y yo tendré que abandonarles antes de que termine el desayuno, porque tenemos una comisión delegada de Asuntos Económicos que al parecer va a tratar algún tema de interés para la nación española. El placer de comparecer ante este foro no es la primera vez que lo hago. He venido muchas veces con invitados. Como invitado sé del alto valor de las ponencias iniciales y del alto valor de las preguntas y respuestas que suceden a la presentación inicial. En segundo lugar, presentar a José Graciano da Silva siempre es algo muy agradable. Las relaciones de España con la FAO son antiguas. He visto entre el público a Jaime Álamo de Espinosa, que presidió cuando militábamos los dos en la Unión de Centro Democrático la 20 conferencia de la FAO. En segundo lugar, José Graciano tiene un historial importante al servicio de la FAO y al servicio de su país. Al servicio de la FAO porque antes de convertirse en director general, el 1 de enero, fue director general adjunto y responsable para Latinoamérica de la FAO durante los años 2006 y 2011. Y porque antes, como responsable de su gobierno en Brasil, realizó un programa que siempre ha despertado una gran admiración en todos los que nos hemos acercado a estos temas. El llamado programa Hambre Cero, que consiguió sacar de la pobreza a 24 millones de personas. En suma, tienen ustedes todo lo que se necesita para que la mañana sea agradable, un foro prestigioso, un ponente importante y la presencia de todos ustedes que estoy seguro sabrán con sus preguntas enriquecer todavía más la presentación de José Graciano, a quien con muchísimo gusto doy la palabra. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer las palabras de cariño del señor ministro de las Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, al señor secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, a don José Luis Rodríguez, presidente de ese prestigioso Foro Nueva Economía, a don Ernesto Malta, consejero presidente del Consejo Asesor de Madrid, a nuestro amigo Jaime Espinosa, presidente de la Asociación FAO España, a las entidades patrocinadoras, señores, señoras, mis queridos amigos. Es un honor poder estar otra vez en Madrid. Quisiera agradecer a todos el apoyo que FAO recibe de España. Sabemos que en la actualidad el mundo enfrenta múltiples crisis. La económica, que siempre se menciona, y financiera, pero también una crisis
de impacto energético, la crisis climática, y todas ellas están íntimamente relacionadas unas con otras. Son, por así decir, múltiples crisis que remontan por lo menos a la década pasada, cuando los precios del alimento empezaron a subir rápidamente y se propagó por todo el mundo. La crisis económica y financiera que explota en 2008 llega en un momento de gran debilidad de muchos países que ya habían enfrentado otras crisis. Aún muchos países han implementado políticas activas de protección social y fomento productivo con buenos resultados. La seguidilla de crisis ha conllevado a que muchos no hayan podido recuperarse a tiempo y enfrentaron nuevas crisis partiendo de condiciones cada vez más debilitadas. Es, por lo tanto, una secuencia de crisis que tiene por una característica común la incertidumbre. Existe incertidumbre hoy día en los mercados financieros, pero también en la economía real, con claras consecuencias para el tejido social. En la agricultura, particularmente, la incertidumbre es una característica que se agrega y se suma a los impactos del cambio climático, cada vez más imprevisibles. Hoy tenemos que en la alza de precios de la energía afecta a de los alimentos, que la inflación disminuye el poder de compra de una población ya vulnerable, que año tras año vemos la repetición de emergencia alimentaria tras eventos climáticos extremos en distintas partes del mundo, y que en consecuencia es que hay alimentos, pero hay un persistente crecimiento del número de hambrientos y que muchos cada vez más no pueden acceder a los alimentos necesarios. Todos esos son desafíos distintos de los que habíamos enfrentado antes. Necesitamos, por lo tanto, respuestas distintas. Por eso la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, está inmersa en un proceso de planificación estratégica, definiendo los desafíos globales a los cuales debemos responder y organizar nuestro trabajo de cómo hacerlo. El principal desafío sigue siendo garantizar la seguridad alimentaria a todos. Para contribuir a eso, la FAO está poniendo en marcha un plan de acción que integra respuestas de emergencia con programas de desarrollo. Aumenta la escala de iniciativas que se sabe dan buenos resultados y trabaja de manera concertada con partners y socios bajo el liderazgo de los gobiernos. Confío en que podamos avanzar rápidamente en la lucha contra el hambre con ese nuevo approach. Son cosas sencillas lo que estamos haciendo, pero que pueden hacer mucha diferencia. Nuestro foco inmediato se concentra en el Cuerno de África y en la región del Sahel. Sin embargo, ese es un enfoque que también puede funcionar en otros países. Tenemos un desafío de instaurar padrones más sostenibles de producción y consumo en ese contexto de un cambio climático que acentúa la incertidumbre. Hoy gastamos mucho para producir, y les doy dos ejemplos. Consumimos 1.500 litros de agua para producir 1 kilo de cereal y 15.000 litros para producir 1 kilo de carne. Manteniendo los actuales modelos de producción y consumo, deberíamos aumentar la producción de alimentos en más de 60% hasta el año 2050, cuando esperamos tener 9.000 millones de personas. Sin embargo, la presión de esa población y de ese consumo de despilfarro sobre el medio ambiente será insostenible. Tenemos las tecnologías para hacer la producción más sostenible. Ellas incluyen, por ejemplo, la siembra directa y el manejo integrado de plagas e enfermedades para reducir el uso de fertilizantes y pesticidas. FAO estará presentando su modelo de ahorrar y crecer en la Rio +20
indicando los procedimientos que se pueden utilizar para eso. Su utilización de esas prácticas conservacionistas son muy importantes, principalmente para los pequeños productores de los países en desarrollo. Al mismo tiempo, debemos reducir las pérdidas y desperdicio, mejorar la calidad de nuestra alimentación. Cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos, un tercio aproximadamente de todo lo que se produce, se pierde o se desperdicia por año. Los consumidores de los países desarrollados tiran a la basura cerca de 222 millones de toneladas de alimentos a cada año, lo que equivale a la producción neta de toda África subsahariana. También tenemos que mejorar nuestra nutrición y educación alimentaria, pues de manera paralela al número de hambrientos crece el número de obesos, que se va convirtiendo cada vez más en una amenaza a la salud humana. Introducir cambios en los patrones de producción y consumo permitirá dar de comer a una población mundial de forma más saludable y con aumento de producción menor. Enfrentamos aún los desafíos de mejorar los medios y condiciones de vida de la población rural, disminuir la migración rural urbana, particularmente de los pequeños productores. Combatir la pobreza rural y promover el desarrollo territorial continúa siendo un gran reto para evitar que nuestros campos se queden vacíos y la ciudad colapsada. Y existen desafíos relacionados a la necesidad de garantizar sistemas alimentarios y agrícolas más justos y mecanismos de gobernanza mundial fortalecidos. Somos muy débiles hoy día en todo lo que dice respecto a la gobernanza mundial en temas de seguridad alimentaria. Y en ese contexto quiero recordar que esa semana, posiblemente mañana, se aprueba en Roma, en una reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. La aprobación es resultado de un largo proceso de más de 3 años de discusiones en todos los países, iniciado por la FAO y ahora asumido por el Comité de Seguridad Mundial. Involucró a casi 100 países, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y también el sector privado. Por la primera vez, el sector privado participó en igualdad de condiciones en esas negociaciones. Las directrices ayudarán a los países a implementar y a fortalecer sus propias leyes. La FAO está lista a apoyar en ese proceso a los países que necesiten. Finalmente, tenemos el desafío de disminuir la vulnerabilidad de las familias rurales a las amenazas vinculadas a la seguridad alimentaria. El ejemplo del Cuerno de África es muy sencillo y claro. No podemos evitar sequías, pero sí podemos evitar que esas sequías se transformen en hambruna. Señoras y señores, es interesante observar cómo la mayoría de esos desafíos tienen una estrecha relación con la sostenibilidad. En la conferencia de Río +20, que se realizará en pocas semanas más, tenemos la oportunidad y necesidad de explorar la convergencia entre esas dos agendas, de la seguridad alimentaria y del cambio climático, y elegir un camino de desarrollo más sostenible inclusive. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, realizada en Estocolmo en 1972, que tuvo la dirección de don Enrique Iglesias, y la Cumbre de la Tierra, realizada en Río en 1992, ya ponían al ser humano como el actor y el destinatario principal de los esfuerzos de un desarrollo sostenible. Y para ello, creo que la erradicación del hambre debe estar en primer lugar. No por acaso, la erradicación del hambre es la primera meta del milenio. No podemos hablar de desarrollo sostenible si 1 a cada 7 personas se queda para atrás, víctima de la subnutrición. Esos son nuestros desafíos. Obviamente son desafíos demasiado grandes para que la FAO o cualquier gobierno los pueda superar solos. Se debe involucrar la sociedad civil, principalmente la iniciativa privada,
las agencias internacionales, los países en desarrollo y desarrollados. Por eso hemos abierto las puertas de la FAO a nuevos aliados a los cuales compartimos un conjunto de principios representados ahora por las directrices voluntarias a que ya mencioné. Señoras y señores, existe una creciente coincidencia entre los tipos de medidas que necesitamos impulsar para promover la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Esa coincidencia hace posible conciliar las acciones de emergencia con el apoyo a iniciativas de desarrollo a largo plazo y disminuir la vulnerabilidad a los eventos climáticos. Se reconoce también que es importante reactivar las economías locales, que son la base del desarrollo de largo plazo. En ese sentido, hay diversas iniciativas que conectan los circuitos locales de producción y consumo de alimentos, vinculando, por ejemplo, la agricultura familiar con programas de alimentación escolar y realizando transferencias de ingresos para fomentar compras locales, que es la base conceptual del mencionado programa Hambre Cero por el ministro al inicio. Sin embargo, en el momento actual hay un importante, la crisis del financiamiento. Un ejemplo dramático es el déficit de financiación que tenemos para las actividades planificadas en el Cuerno de África y el Sahel. El Cuerno de África estamos perdiendo la oportunidad de construir sobre nuestras conquistas que permitieron superar el año pasado la hambruna en Somalia y aumentó la capacidad de resiliencia de las familias locales a la sequía. La ayuda oficial al desarrollo destinada a la agricultura, como bien sabe, viene disminuyendo drásticamente. Bajó desde casi 20% en 1980 del total de la ayuda oficial a un 5% en 2009. Hace pocas semanas, la OCDE difundió un informe que muestra que los principales países donantes disminuyeron la ayuda internacional en 2011 a causa de la crisis y la recesión. España, históricamente, ha sido un importante aliado de la FAO. A partir de mediados de los años 90, la España se consagró como uno de los principales donantes, y lo sigue siendo, con contribuciones voluntarias superiores a los aportes obligatorios como miembro de la organización. La contribución voluntaria de España llegó al auge en 49 millones de euros al final de la década de 2000. La contribución ha caído en los años recientes debido a la crisis. Sin embargo, reconozco y agradezco al gobierno de España haya anunciado que la cooperación internacional del país se centrará en garantizar principios básicos como la seguridad alimentaria, la lucha contra la pobreza, sobre todo en África, y el desarrollo rural. Tengo el convencimiento de que España continuará siendo un aliado estratégico que siempre fue en la lucha contra el hambre. La fundación de esa alianza no se basa solo en la contribución financiera, sino en la certeza compartida de que el desarrollo puede y necesita ser sostenible, que los países puedan aprender unos con los otros, la confianza en el multilateralismo, que es la avenida que hay que transitar para alcanzar nuestros objetivos. Nuestra alianza FAO-España no se debilita en temas de crisis. Tanto el lanzamiento de los premios FAO-España, que tuvieron ayer su primera edición, como la reafirmación del compromiso de España con la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre, son un señal de que ese compromiso se mantiene mismo en los tiempos difíciles de crisis. En ese sentido, he hecho un llamado a los donantes para que mantengan su contribución, respetando los difíciles momentos que atraviesan. En ese marco también es importante que países en desarrollo y las economías emergentes asuman un mayor protagonismo, invirtiendo recursos y compartiendo sus experiencias. Y eso ya está ocurriendo. Una buena noticia: durante la conferencia regional de FAO en África, realizada a pocos días en Congo-Brazzaville, los países africanos dieron su apoyo a la creación de un fondo fiduciario
para la seguridad alimentaria en África. Un fondo de África para África que la FAO está ayudando a diseñar. Senhoras e senhores, Espanha e o mundo enfrentam diversos retos e, aunque vivimos um momento difícil, tenho a certeza que vamos superá-los. Estou convencido de que se pode emergir dessa crise com um mundo mais solidário, movendo-se em direção a um desenvolvimento sustentável e mais preparado para enfrentar as crises. Em el âmbito da segurança alimentar, isso se traduz de maneira muito sencilla: hacer que a ajuda ao desenvolvimento lleve as semillas que permitam lograr a sustentabilidade de largo prazo. Además, en nuestro deber hablar por quienes no tienen voz. Además, es nuestro deber hablar por quienes no tienen voz. Defender el derecho de quienes carecen de representatividad. El hambriento no milita en sindicatos, no está organizado en lobbies, no tiene partido político. Y quien deben solucionar sus problemas son justamente los que no pasan hambre, como ustedes, que me escuchan. En el que todavía haya gente que muere por falta de alimentos en nuestro planeta en pleno siglo XXI es un escándalo. Y no podemos estar indiferentes a eso. La actual crisis lo es también una crisis de valores, pero estoy convencido que estamos en un punto de inflexión que nos va a permitir hacer las cosas de manera diferente, que estamos empezando a construir un futuro nuevo y mejorar las generaciones venideras. Es durante la crisis que se gestiona lo que va a ser el futuro. Y ese futuro es posible si todos trabajamos juntos y contamos con aliados tan sólidos como es la Alianza FAO-España. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. El señor ministro, como ya anunció en su intervención, va a salir a la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno. Muchas gracias, señor ministro, por estar otra vez con nosotros. Gracias. Señor director general, permítame que, en primer lugar, ofrezca el micrófono para que intervenga el secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias. Don Enrique, es un placer tenerle con nosotros de nuevo. Ahora le pasan el micrófono. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Un muy cordial saludo a mi querido amigo Graciano, con quien tenemos una amistad que hay que medirla en décadas y múltiples experiencias, todas ellas en torno a los temas que tocó en su exposición en la mañana de hoy. Creo que es muy grato tenerlo aquí, es muy grato que nos traiga las reflexiones que acabamos de oír y que son la esencia misma de la contribución de la FAO, la histórica contribución de FAO al mundo. Creo que en su presentación nos recordó el desafío tradicional de la alimentación para un mundo creciendo, ya con 7.000 millones de personas que quieren y necesitan ser alimentadas. Nos recordó el tema de la pobreza y del hambre que todavía persiste en cientos de millones de personas. Y ciertamente lo que la agricultura está hoy significando como un desafío a la alimentación, pero también una oportunidad para los países que disponen de alimentos o capacidad de producir alimentos. Yo creo que en ese sentido América Latina está en una posición privilegiada. Pero también nos trajo como reflexión los nuevos desafíos, esos son los desafíos tradicionales, los nuevos desafíos. El tema ciertamente del agua, que es un problema, un viejo problema, pero que se acelera cada vez más y que me alegro mucho que esté en el centro de la preocupación de FAO y de Naciones Unidas. La desertificación, los problemas vinculados con las nuevas formas de inversión que están generando también tensiones. Está muy bien ver a la FAO con esas directivas voluntarias respecto a los problemas de las inversiones agrícolas. Yo creo que en esto no puedo menos que recordar un poco el papel que América Latina tiene en el tema y que todos conocemos, pero que yo creo que vale la pena ponerlo en el contexto de sus preocupaciones, el papel que tenemos como región. Yo creo que en este momento somos el 9% de la población mundial y tenemos más del 15% de todas las tierras fértiles,
pero a eso le agregamos junto con ello también las riquezas forestales, el 35% del agua potable, el de la tierra, de las reservas están en América. De manera que realmente el potencial es muy grande y se ha vigorizado en las últimas décadas gracias a un elemento adicional, y son las verdaderas revoluciones tecnológicas que tienen lugar en América Latina. El caso de Argentina con la siembra directa, el caso del Brasil, el caso de Embrapa, el caso del INTA. Es decir, realmente si hay un lugar donde nosotros como región tenemos que sentirnos que estamos cumpliendo con nuestros deberes, precisamente en los esfuerzos tecnológicos que se vienen haciendo en toda la región y particularmente en estos dos grandes países, como los centros de investigación del CGID, etc. De manera que de alguna forma América Latina hoy tiene en el mundo presente y del futuro una enorme responsabilidad, y es que es un gran punto de apoyo para la creación y la de alimentos no solamente para nuestra población, sino para todo el mundo. Eso se está viendo ya ahora, porque de alguna forma en el gran desarrollo que hemos tenido en esta última década, la producción agrícola fue y sigue siendo un puntal muy importante, lo va a seguir siendo en el futuro y creo que hay que asumirlo con responsabilidad. Yo haría solamente una reflexión, Graciano, y es que me parece muy importante que la FAO esté abocada a un plan estratégico. Yo creo que es muy importante que los temas de la agricultura trasciendan el tema meramente tecnológico agrícola para pasar a los grandes temas, a su vinculación con los grandes temas de la humanidad. Yo creo que en eso FAO tiene una gran responsabilidad y yo celebro mucho que tú estés incorporando esos temas a una visión global. Y creo que en el área tecnológica, hablando de tu última reflexión con España, en este país hay una muy buena tradición en materia de desarrollo agrícola y tecnología de la agricultura. Nosotros no podemos olvidar que las técnicas agrícolas ibéricas y árabes nos llegaron de España a América y se incorporaron a las tecnologías ancestrales tan importantes y tan vigentes, de manera que hay una tradición de cooperación. Yo diría que mirando al futuro, visto el desarrollo tecnológico importante que han asumido en América Latina algunos centros y lo que existe en España, la idea de poder asociar mucho más intensamente estos esfuerzos sería uno de los grandes desafíos donde quizá la comunidad iberoamericana tenga algo que hacer, y en ese sentido la cooperación con FAO va a ser para nosotros muy importante. Muchas gracias. ¿Algún comentario, señor Graciano? Primero agradecer a don Enrique. Yo estoy muy de acuerdo con la importancia que superemos el nivel sectorial, porque el imbricamiento de las crisis hoy día, la crisis, por ejemplo, del cambio climático con otras crisis, financiera, la crisis de precios, etc., es muy evidente. O sea, que si seguimos mirando solo la agricultura puertas adentro, no encontramos los resultados, ¿no? Segundo, quiero reafirmar el tema de agua. Cada vez más creo que el agua, más que la tierra mismo, se va convirtiendo en el factor más escaso de la producción para efectos agropecuarios. Si miramos, por ejemplo, toda la zona andina, la dimensión de los glaciares que abastecen áreas importantes del norte de Chile, del norte de Perú, que son zonas productoras importantes de legumbres y todo, y que se exportan a Europa, por ejemplo, de Perú, que hoy están condenadas porque ya el agua para riego compite con el uso humano de abastecimiento de la ciudad en esta área. Para no hablar de los conflictos por los ríos transfronterizos de Asia Central, donde igualmente los países que están para abajo, ¿no? Están peleándose con los países que intentan cercar el agua, por así decir, para arriba, ¿no? En ese sentido, quería subrayar una importante experiencia que tuvo el programa Hambre Cero, que es la recolección de agua de lluvias, a partir de una experiencia que yo recogí aquí en Andalucía, que es el ajibe, que es una tradición milenaria árabe de recoger todo que cae del cielo, ¿no? Entonces, cosechar agua hoy día es un tema innovador y que lo estamos llevando a Somalia. Ustedes no pueden creer lo que es
la diferencia que hace un aljibe en Somalia, ¿no? Entonces esas cosas que son sencillas, que valen $1000, salvan la vida de una familia por un año. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Esa idea de que podemos hacerlo, que no necesariamente, no podemos evitar la sequía, pero podemos evitar que esas familias mueran o tengan que desplazarse y empezar a ir para zonas de conflicto transfronteriza cada vez mayores. Yo estuve ahora pasando por la zona, por toda África, y terminé en la África Central. Entonces los países ahí, Congo, Gabón y otros, el temor es que con la sequía que se va aumentando esos días, y estamos en el auge, o sea, faltan 60, 90 días para empezar la estación de lluvia, pero hay que sobrevivir. Las poblaciones empiezan a moverse. Muchos son nómadas, que lo hacen normalmente, pastores, y están bajando, y con ellos llevan el conflicto, porque están en busca de alimentos, están en busca de pastos para sus rebaños, y ahí el conflicto se está generalizando. Entonces eso que vemos en la televisión todos los días, un golpe aquí, un levante ahí, conflicto, eso tiene mucho a ver con la inseguridad alimentaria que se transmite a otros temas de seguridad militar inclusive. Y podemos hacer diferencia en esas cosas, y cuesta muy poco. Muchas gracias, doctor Graciano. En lo posible, que yo sé que son temas complejos y difíciles de resumir, le pediría brevedad en las respuestas para tener una mayor oportunidad de que intervenga y que le pueda leer un mayor número de personas. El secretario general de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, don Gonzalo Robles. Pues en primer lugar, muchísimas gracias y darle la bienvenida al señor Graciano y felicitarle por todo su esfuerzo. Como hemos dicho, España ha renovado y va a renovar su colaboración, aún en momentos de dificultad, con todo un sector de trabajo que es la seguridad alimentaria, que es la lucha contra el hambre, porque es de alguna manera también una de las prioridades de los objetivos del milenio y porque es coherente, es decir, con los objetivos de cualquier política de cooperación. Eso significa que con menos recursos pues vamos a estar en menos sectores, pero ese sector va a ser un sector coherente, que va a trabajar la seguridad alimentaria, que va a trabajar el hambre en el mundo, en el sentido amplio, que va a trabajar el agua, es decir, vamos a seguir estando con un fondo importante que tenemos, como bien conocen, en América Latina, y todo eso también con el Programa Mundial de Alimentos, es decir, que dentro de unos días pues tendremos la suerte de poder poner en marcha en el puerto de Las Palmas precisamente la distribución de alimentos en la zona de emergencia para todo el África subsahariana, para el Sahel. Por lo tanto, simplemente decirle que hemos estado y vamos a seguir estando, vamos a seguir siendo un socio de FAO en lo que creemos y que creemos que es uno de nuestros objetivos. Usted ha citado muy de pasada, pero yo creo que conviene hacer una reflexión un poco más en profundidad de un evento que va a suceder en muy poco tiempo, que es la Cumbre de Río. La Cumbre de Río es ese punto intermedio entre lo que van a ser el final de los objetivos del milenio para el año 2015 y los nuevos ODS, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Como parece ser, Río se quiere convertir, se debería de convertir precisamente el nuevo impulso internacional precisamente en esta posibilidad de conseguir ese desarrollo sostenible igual y más inclusivo para todos, ¿no? Pero también es verdad que los que estamos siguiéndolo, lo que es nuestra obligación siguiéndolo, vivimos en este momento una cierta incertidumbre, ¿no? Es decir, que es bastante ya frecuente en las cumbres internacionales que vamos últimamente teniendo en los últimos años, también incluido los cambios climáticos. Por lo tanto, usted que está viviéndolo desde dentro de la estructura de Naciones Unidas, en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Qué cree que podemos esperar de Río? Es decir, ¿y qué cree que, por lo tanto, la comunidad internacional, es decir, puede aportar o esperar en este evento de la Cumbre de Río? Muchas gracias. Gracias, don Gonzalo. Secretario, ayer el secretario general Ban Ki-moon hizo una alerta que tenemos 40 días y hoy 39 noches hasta Río. Y que hay que profundizar el esfuerzo para llegar a los compromisos. Creo que lo que deberíamos esperar de Río
es más que todo una agenda para el futuro. Creo que un tema importante para reducir la incertidumbre es tener una agenda pactada de qué vamos a hacer de aquí a no solamente 2015, sino en las próximas posibles décadas. Creo que también hay que tener un renovado compromiso de reducción de los impactos sobre el medio ambiente. Hablo de emisión de gases, hablo de deforestación, hablo de polución de aguas y un otro listado enorme de temas sobre los cuales hay bases posibles para se llegar a un acuerdo. Mi temor es repetir en Río una vez más la desconfianza que cerca muchos de los países en desarrollo respecto al tema verde, por así decir, que se puede convertir en una barrera adicional a esos países. Eso me parece el gran reto, superar esa desconfianza en la mesa de negociación. Muchas gracias. Le voy a ofrecer ya el micrófono a doña Cristina Narbona, que fuera ministra de nuestro gobierno, miembro del panel de Naciones Unidas sobre Sostenibilidad Global. Doña Cristina. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por su intervención esta mañana aquí. Quiero felicitarle por el enfoque que nos ha trasladado, donde queda evidente que para garantizar la seguridad alimentaria no se trata solo de aumentar la producción de alimentos, sino de hacerlo de forma sostenible y, sobre todo, de reducir el consumo excesivo y el despilfarro. Como usted ha señalado, hoy día mueren tantas personas en el mundo por falta de alimentos como otras enferman por exceso de una dieta con demasiado contenido de proteínas, que además arrastra detrás, como ha señalado, un excesivo consumo de agua y utilización de la tierra. En el informe que hemos entregado al secretario general de Naciones Unidas en la preparación para la cumbre de Río+20, se encuentra un consenso básico sobre el origen de la situación actual, la necesidad de un cambio profundo en el paradigma económico y la interdependencia entre la inestabilidad de los mercados financieros y las distintas crisis que afectan a la humanidad. En ese sentido, mi pregunta es muy concreta. Quisiera saber, desde la FAO, qué propuesta están trasladando, en particular al G20, que se reúne justo un día antes que la cumbre de Río, en relación con una cuestión que quedó apenas esbozada durante la presidencia francesa del G20, que es el control imprescindible de la especulación financiera sobre los alimentos, especulación que explica, más que ninguna otra causa, la evolución que han tenido los precios de las materias primas alimentarias y que, por lo tanto, tiene también mucho que ver con los efectos terribles y devastadores en cuanto a la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria. Solamente hay un pequeño avance en términos de información y de conocimiento de esos mercados, obtenida precisamente durante la presidencia francesa del G20, pero me gustaría saber si desde la FAO hay algún mensaje adicional, alguna propuesta para incidir en esa parte de las causas del problema. Muchas gracias. Ministra, su pregunta me da la oportunidad de anunciar que estamos asesorando el G20 y vamos a presentar en México el sistema AMIS completo. El sistema AMIS es un sistema de información actualizada y avalizado por la FAO, o sea, informaciones que se puede tener confianza sobre todo lo que es la producción y demanda de alimentos en el mundo. Ese sistema va a estar en la web, disponible a los países, y es una manera de transparentar esos mercados tan manipulados hoy día. Porque yo participo de la idea que el gran tema es la financiarización, por así decir, de los mercados de commodities, de alimentos sobre todo, y la especulación que deriva de esa financiarización. Pero toda especulación tiene una base real sobre la cual se asenta, y la base real de esa especulación es la
falta de transparencia de esos mercados. Entonces la FAO está tratando de incidir sobre ese tema, proporcionando mejor información disponible de esos mercados. Carlos Vicente, de Monsanto, Ricardo Miqueláñez, de Que Comes, González Acemón, de la FIAP, Miguel Salvo, del Foro Agrario, y desde la Sociedad Española de Medicina Humanitaria le preguntan sobre transgénicos. Le voy a resumir algunas de las preguntas. Dentro de la Unión Europea, ¿qué papel piensa que hay que dar a las tecnologías agrarias para contribuir a afrontar los retos de una producción sostenible de alimentos? ¿Cuál es la posición de la FAO ante la producción de alimentos transgénicos? ¿No hay excesivos remilgos e indefinición por parte de las autoridades europeas y españolas en cuanto a su autorización, habiendo hambre en el mundo en proporciones tan lacerantes? ¿Qué opina la FAO sobre la utilización de forma sostenible de la biotecnología y otras técnicas? En ese orden preguntan. La FAO es a favor de todo desarrollo tecnológico que pueda revertir en beneficio de la humanidad, y en particular de la alimentación. Y eso incluye los transgénicos. Creo que si pensamos a futuro, sobre todo la resistencia a las sequías, los progresos que hemos obtenido en arroz, por ejemplo, en África, tiene mucho a ver con la posibilidad de la manipulación genética y algunos con la transgenia. El tema es que muchas veces reducimos la transgenia al tema de la semilla. No lo es. Hay muchísimas otras aplicaciones y mucho más importantes, como por ejemplo las vacunas animales, que la utilizamos mucho la transgenia para producción de vacunas animales para enfermedades como la gripe aviar y otras más enfermedades animales. Ahora, quiero señalar un punto. Muchas veces, en el intento de valorar los transgénicos, lo ponemos como imprescindibles para erradicar el hambre. No lo es. Se puede erradicar el hambre hoy día con lo que se produce y con las tecnologías que sabemos. Si aplicamos la tecnología de la revolución verde hoy día, con los conocimientos que tenemos, elevando la productividad, sobre todo los pequeños productores en África, África podrá alimentar posiblemente mitad del mundo. Así que vamos a necesitar transgénicos, sí, a futuro. Y la FAO lo que defiende es que el consumidor tenga la oportunidad de elegir. O sea, que se identifique los productos transgénicos y que se dé al consumidor el derecho de optar si quiere comer o no quiere comer un producto transgénico. Pedro González, de Hola News, dice: las sociedades de los países donantes observan que el hambre no disminuye en términos reales. ¿No cree que cunde la sensación de que los esfuerzos que se realizan no logran sus objetivos, lo que provoca ese fenómeno conocido como fatiga de los donantes? José María Medina dice: en una organización que tiene más de la mitad de su presupuesto a través de contribuciones voluntarias, ¿qué impacto cree que van a tener en el trabajo de la FAO los recortes que ya se están produciendo en varios países? Antonio de Jorge le pregunta más concretamente si le ha comunicado el gobierno español una reducción de su cuota a la FAO en el contexto de los recortes presupuestarios aprobados por el Ejecutivo que preside el señor Rajoy. Y Nicolás Castellano, de la cadena SER, le pregunta cómo podría calificar o valorar que el Gobierno de España haya recortado a la mitad los fondos de cooperación internacional. Bueno, como dice, estamos haciendo un apelo que el recorte no incida sobre la ayuda internacional, sobre todo que no impida que proyectos y programas tengan continuidad. Lo peor que puede pasar con una cooperación es cuando un programa que ya se viene haciendo y que está en una fase importante de implementación se para, ¿no? Quedan esas obras inacabadas, que vemos muchas ahí, puentes y carreteras que no se terminan nunca. Eso no podría pasar, sobre todo en algunas áreas claves, como es Centroamérica, como es norte de África,
Cuerno de África, Sahel. Y yo creo que, por lo que sé, los recortes que hizo España preservan esas prioridades para Centroamérica, para el norte de África, preserva el tema de la seguridad alimentaria, preserva el tema de desarrollo rural. Para la FAO el impacto es muy importante porque no es solo España, son varios donantes que han recortado. Y la FAO tiene un presupuesto regular de $1.200.000 y tiene otro equivalente de donaciones voluntarias. Hasta ahora logramos mantenerlo a ese nivel, o sea, los recortes no bajaron de 1.200.000.000 que usualmente tenemos, pero es posible que si la crisis se profundice vamos a tener problemas en el próximo año. Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el señor Vega le pregunta: ayer un diario español publicaba la denuncia de un ciudadano ugandés de la venta por parte de su gobierno de tierra a una multinacional para producir café que luego recicla como comercio justo y arrojando a la población de su tierra, provocando más hambre. ¿Qué está haciendo y qué puede hacer Naciones Unidas para luchar contra este tipo de injusticias? Bueno, la aprobación de las directrices voluntarias es la respuesta más concreta en ese tema. La directriz voluntaria tiene todo un capítulo sobre el tema del acaparamiento de tierras, lo que se llama land grab en inglés, y el tema de las inversiones extranjeras en la agricultura. La posición es una posición bastante cautelar, en el sentido de que son los gobiernos nacionales que tienen que tomar las providencias en el sentido de tener un marco jurídico que, si de un lado asegure la inversión, de otro lado también permita a los agricultores defenderse de ese acaparamiento de tierra. Así que yo creo que vamos por un camino de que vamos a aumentar el control nacional sobre esas inversiones. Y el tema no es tanto sobre respecto a las multinacionales. El tema es más sobre la compra de empresas estatales de un país en otro país. Eso es lo que genera más controversia en ese momento. Y hay casos de países que tienen grandes empresas estatales comprando extensivas áreas de tierra en Latinoamérica y África. Más preguntas. J.M. Vila le pregunta si asume la FAO el discurso sostenido por UNICEF de que la equidad conduce al desarrollo y no a la inversa. Por cierto, está en España, coincide con su visita, el director general de UNICEF, el señor Blake. Sí, compartimos plenamente. Estamos convencidos que posiblemente quizá la más importante y la única que conozco de verdad, forma de crecer de manera sostenible es buscar la equidad. La desigualdad ha sido una marca terrible de los crecimientos y más temprano o menos temprano apunta a crisis de sostenibilidad. Yedra García, de Médicos del Mundo. ¿A través de qué programas la FAO está abordando la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres rurales? ¿Qué áreas se abordan en género, nutrición, salud, educación? La FAO el año pasado entregó un informe sobre el rol de la mujer rural en la agricultura. Y una de las informaciones más importantes del informe fue apuntar que las mujeres tienen 30% menos de acceso a los recursos naturales, tierra, agua y financiación. Y eso tiene una razón muy especial
sobre todo en los derechos de herencia y las limitaciones legales de acceso de la mujer a agua y tierra en muchos países, como en países árabes, por ejemplo. Lo que propugnamos en la FAO es cerrar esa brecha, o sea, garantizar que las mujeres puedan tener el mismo acceso que tienen los hombres a esos recursos naturales de producción. Augusto Rodríguez Villa, de Alga Energy, dice, dada la patente malnutrición humana, ¿cómo se ve desde la FAO la agroindustria del futuro, la que genera proteínas, vitaminas, omegas y otros compuestos necesarios a partir de las microalgas como industria de altísima eficiencia, sostenible, amable con el medio ambiente? ¿Habrá programas para fomentar este tipo de tecnologías? Pablo Sandri, del clúster de empresas pesqueras, en otro tema, le pregunta qué hace la FAO sobre la necesidad de establecer un marco global para garantizar que las flotas pesqueras orientales no realicen una competencia desleal por las condiciones de trabajo y sueldo de sus tripulaciones frente a la flota pesquera europea. El tema de pesca es una de las atribuciones de FAO. FAO tiene un importante departamento de pesca y ahora en nuestro planeamiento estratégico estamos incorporando ese concepto de Blue Economy para integrar el manejo de recursos marinos. Hay muy favorables, promisoras investigaciones con el tema de algas, tanto para la alimentación como la producción de energía. Chile, por ejemplo, tiene investigación a nivel académico mostrando que el cultivo de algas para producción de biocombustible podría generar 200 veces más energía que el equivalente de producción de cana de azúcar o maíz. También hay mucha preocupación con respecto a la pesca ilegal y sobre todo la pesca de arrastre. La FAO tiene una convención internacional para eso. Y yo, particularmente cuando estuve en Asia, encontré mucho reclamo por el tema de pesca internacional, sobre todo de algunos países desarrollados, entre los cuales se cuenta Japón y España. Creo que eso es un tema cada vez más controvertido, sobre todo para la sobrevivencia de las pequeñas islas del Pacífico Sur. Ahí están amenazados, no solamente por el impacto del cambio climático, están amenazados su propia sobrevivencia, porque muchas islas, no sé si conocen, pero el punto más alto tiene 2-3 metros, o sea, no llega, tiene menos de 10 metros. Entonces, una subida como prevista de 2 metros del mar podrá hundirlos, ¿no? Y el único recurso que no tiene tierra, tiene agua. Entonces, la posibilidad de defenderse sus reservas pesqueras es un tema de sobrevivencia de esos países. Carolina Martínez le pregunta, doctor Graciano, ¿qué recuerdo o sabor le queda a usted del reñido proceso previo a su elección como director general, en el que compitió con la candidatura del exministro español, don Miguel Ángel Moratinos? Le pregunta también si le dio a usted la sensación en algún momento de que estaba usted inmerso en un pulso desigual por los medios de que dispuso para su campaña el señor Moratinos. Ya ve que aquí preguntan de todo. Hace 2 semanas tuve la oportunidad y el honor de contar con la visita de Miguel Moratinos a FAO. Él ahora es un alto comisariado para la seguridad alimentaria del Qatar y está trabajando para asegurar la alimentación en los países del Golfo. Así que hicimos un tratado de cooperación, un acuerdo que vamos a trabajar juntos, porque él no tiene
la expertise técnica que tiene la FAO, y estamos colaborando. Y él cuando llegó dice, bueno, yo como un buen perdedor voy a complementar el ganador. Yo decía, bueno, en una maratona hay siempre lo que sale primero, lleva la medalla de oro, pero hay el que sale segundo, lleva la medalla de plata. Así que no hay perdedores en esa maratona. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que en una elección hay uno que sale a frente del otro, pero pasada la elección hay que juntar esfuerzos, porque si uno compara la plataforma que tenía Moratinos con la que yo impulsé, tenemos una coincidencia de 99%. Y en ambos el tema del hambre era prioridad. En ambos el tema de la sostenibilidad estaba apuntado como una gran cuestión. Y eso nos hace más fácil trabajar juntos. Pues ya vamos a concluir. Pido disculpas por el gran número de preguntas que no he tenido tiempo de formularle. Voy a resumir algunas de las últimas. María Torrens, de lainformación.com, dice: el año pasado fue Somalia, este año el Sahel y los demás lugares que no salen en los medios. Parece que las viejas soluciones al hambre no consiguen evitar que esto se repita año tras año. ¿No habría que plantearse nuevas soluciones? ¿Qué cambios espera la FAO? Lourdes Benavides, de Intermón, Oxfam, dice: ¿qué papel puede jugar España en la agenda global de la seguridad alimentaria? ¿Qué espera la FAO de España? Y Philippe Taminga, de Dara, dice: nosotros evaluamos la calidad y eficiencia de la ayuda humanitaria y una de las conclusiones es que el sistema internacional no hace suficiente para anticipar y prevenir las crisis humanitarias. ¿Qué hace la FAO al respecto para cambiar este modelo? Bueno, yo mencioné al inicio que tenemos la oportunidad de salir de ese enfoque de crisis tras crisis, ¿no? Seguramente el Sahel, si no se configuran esos conflictos que mencioné, la posibilidad, en 90 días el Sahel ya no estará en los periódicos ni en la televisión, porque va a empezar a llover. Pero eso se va a repetir el otro año. Nosotros tenemos hoy día un déficit de 110 millones de dólares para implementar acciones de resiliencia que puedan garantizar que el próximo año no se repita eso, como la construcción de los aljibes que mencioné. Si no construimos los aljibes en 90 días, no vamos a poder recolectar el agua de lluvia. Entonces, ese es el tema que estamos trabajando. Estamos integrando la visión de emergencia con la visión de largo plazo, y eso nos dará oportunidad de no estar solamente actuando en los momentos de crisis. Pero para eso es necesario contar con la financiación. Esos países, desafortunadamente, no tienen capacidad de inversión propia para poder hacerlo. Y justamente en ese momento tenemos la crisis financiera y el recorte de la ayuda. Por eso que fui tan enfático en decir, bueno, entendemos que está en crisis, pero no dejen de mirar a todo lo que habíamos haciendo, que estamos haciendo y que estamos logrando resultados. O sea, sacamos Somalia de la crisis. Y eso no fue fácil, ¿no? Podemos perder ese avance si no actuamos. Lo que FAO espera es tener un compromiso de los países más sostenible. No tratar de proyecto en proyecto, tratar de programas y programas de más largo plazo, que puedan garantizar que cuando empezamos un trabajo podemos llegar a una continuidad y a un final. Yo creo que no solamente FAO, eso es una expectativa de todo el sistema de Naciones Unidas, de poder contar con una solidaridad internacional asegurada, de una manera pactuada, que nos permita exactamente saber qué dimensión de cooperación podemos llevar. Eso es lo que esperamos.
Yo quisiera aprovechar su presencia aquí, doctor Graciano, para felicitar a Manos Unidas, cuya presidenta está con nosotros, por el premio FAO que recibió junto con otras notables instituciones y entidades españolas ayer de manos de la reina doña Sofía y con su presencia en la mesa presidencial. Y ya para finalizar, quisiera darle la palabra a don Ernesto Mata para que, en nombre de la Fundación Abertis y de Abertis, despida este acto. Bien, muchas gracias, José Luis. Pues en nombre de la Fundación de Abertis me gustaría dar primeramente las gracias a José Luis y al Foro de Nueva Economía, que es el presidente, por invitar a esta fundación a la que represento a patrocinar un acto como este, de tanta trascendencia, que lo es, sin duda acá. También dar las gracias al ministro de Asuntos Exteriores por su presentación que ha hecho, escueta pero contundente. Ha dicho una cosa clara, es decir, en el fondo de que el programa de Brasil, hambre cero para 24 millones de habitantes, eso dice mucho en lo que se ha hecho este señor, ¿no? Y en cuanto a José Graciano da Silva, me ha parecido que la simbiosis entre él y lo que es el objeto de la FAO es total y absoluta, es única, así que en el fondo es una correlación perfecta, ¿no? Cifras como un tercio de la cantidad que se consume se tira, 222.000 millones de toneladas, que el agua que hace falta 1.500 litros para un kilo de cereales y 15.000 litros para lo que es un kilo de carne, asustan. Y quizás la frase que yo me quedaría, que en el fondo, por su autoridad, que a mí me ha impactado más, es que construir sobre lo conquistado se ha puesto en tela de juicio por la crisis. Eso es francamente peligroso. Dicho en ese sentido, la colaboración de España, que siempre ha manifestado y que sigue manifestando y que va a manifestar, pues es un mensaje de optimismo y de agradecer. Y también, hombre, escuchar cosas como las que escuchamos, estamos inmersos, yo personalmente y muchos de nosotros, en todo lo que está ocurriendo en el país y crisis, de pronto que nos sacudan, que nos digan que lo más importante del mundo es el hambre, nos viene francamente bien, porque lo es. Muchísimas gracias.